Hoy vamos a meternos con un texto del siglo XIX que, bueno, podría parecer algo antiguo, pero es que lanza una pregunta tan directa que resulta casi incómoda. Es un pequeño tratado de J. C. Ryle, se titula Un llamado a la oración, y empieza, vamos, sin rodeos, con una palabra que lo resume todo: horas. Es que esa es la clave. Y vamos a intentar desentrañar por qué para este autor, Ryle, esa pregunta es la más importante que alguien puede hacerse. Claro, es que el texto aborda esa pregunta desde todos los frentes que te puedas imaginar. La oración como una necesidad vital, como la prueba de fuego de la fe, como una fuente de poder, Sí, pero también, y aquí está la gran paradoja que explora, como el deber espiritual que más se abandona. Es un texto lleno de contrastes. totalmente. Es a la vez una advertencia severísima y una invitación llena de esperanza. Porque Ryle insiste en que la oración no es un simple ritual, sino, bueno, algo tan fundamental para el espíritu como respirar lo es para el cuerpo. Mm. Y no nos quedaremos solo en la teoría, ¿eh? También exploraremos la guía práctica que ofrece, que es sorprendentemente concreta. Venga, pues empecemos por lo más duro. Desde el principio, Ryle lanza una afirmación que a un lector moderno le puede sonar casi a chantaje emocional. Dice literalmente que ningún hombre o mujer puede esperar ser salvo si no ora. Uf, es una declaración de máximos. Totalmente. Exacto. Es que hoy en día esa afirmación generaría muchísima controversia. Suena muy dogmático. ¿Cómo justifica algo tan radical desde el minuto uno? No parece la mejor forma de ganarse al lector. No, desde luego. Es una estrategia de choque, sin duda. Pero él se adelanta a la objeción. Es muy listo. Ah, Aclara enseguida que no está diciendo que la oración compra o gana la salvación. En su marco teológico, la salvación es por gracia, es un regalo. vale. Lo que él argumenta es algo más sutil. Dice que la oración es la evidencia indispensable de que una persona ha recibido ese regalo. Es como el humo que demuestra que hay fuego. Ah, qué buena imagen. Si no hay humo, él asume que no hay fuego. Tan simple como eso. Entiendo. O sea, la oración es como un síntoma de la fe, no la cura en sí misma. Y me parece clave la diferencia que hace entre rezar y orar. Fundamental. Porque hoy en día mucha gente asocia la oración con repetir fórmulas, con algo mecánico. Y Ryle parece que ataca esa idea de raíz. Completamente. Para él, rezar puede ser un acto vacío, una simple recitación. Pero orar, en cambio, es una comunicación real, que brota del corazón, aunque sea torpe. Claro. Y para demostrar por qué esta comunicación es tan absolutamente esencial, usa un argumento muy astuto, casi de eliminación. ¿A qué te refieres con eso? Pues argumenta que, en teoría, alguien podría salvarse sin leer la Biblia, porque, bueno, podría ser ciego. Vale. Podría salvarse sin escuchar sermones, porque podría ser sordo o vivir completamente aislado en una isla. Pero, según su lógica, es inconcebible que alguien se salve sin orar. Ya. No puede imaginar una fe genuina que sea completamente muda, que no sienta la necesidad de comunicarse con Dios. Es un argumento muy potente, la verdad. Básicamente está despojando la fe de todos sus accesorios externos, los libros, los ritos, la comunidad, para llegar a lo que él considera el núcleo irreducible. Justo. La conversación íntima. Y esa es la conversación íntima. Y de ahí salta a la idea de la responsabilidad personal, que es intransferible. Nadie puede comer por ti, nadie puede dormir por ti. Claro, es lógico. Y de la misma manera, nadie puede arrepentirse o creer por ti. Por tanto, la conclusión es que cada persona debe hablar con Dios por sí misma. Su frase final en esta sección es demoledora. Se dice que vivir sin oración es vivir sin Dios, sin Cristo, sin esperanza y sin cielo. Es durísimo. Te obliga a plantearte no solo si oras, sino sobre todo, ¿qué significa para él no hacerlo? Y supongo que esa idea nos lleva directos a su siguiente punto, ¿no? A lo que la oración representa en la vida de una persona. Justo. Si la ausencia de oración significa todo eso, su presencia se convierte en la marca distintiva del creyente. Y aquí es donde introduce una de sus metáforas más famosas y visuales. La del recién nacido, ¿verdad? Esa misma, dice. Así como el primer signo de la vida de un bebé cuando nace en el mundo es respirar, asimismo el primer acto de los hombres y las mujeres cuando han nacido de nuevo es orar. Es una comparación brillante. A mí me lo parece.
No presenta la oración como una tarea o una decisión intelectual, sino como un reflejo instintivo de que hay vida. Claro, no es algo que el bebé decide hacer, simplemente respira. Exacto. Y lo remata con esa frase tan corta y tan potente. Dios no tiene hijos sin palabras. Para reforzarlo, dice que ha peinado la Biblia de principio a fin y que no ha encontrado ni un solo personaje de fe, ni uno, que no fuera una persona de oración. Es un patrón que él ve como universal. Sí. Y el ejemplo que usa para sellar este argumento es magnífico. Es la conversión de Saulo de Tarso, el gran perseguidor de cristianos. Cuando Dios envía a Ananías para que vaya a buscarlo, Ananías lógicamente tiene miedo. Y la prueba que Dios le da de que Saulo ha cambiado de verdad no es una visión celestial espectacular ni un acto heroico. No. Es algo mucho más sencillo. He aquí él ora. Exacto. Esa es la prueba definitiva. Todo el cambio monumental que ha ocurrido en su interior se manifiesta en ese acto, simple y privado. Para Ryle, ese es el sello de autenticidad de una fe real. Me parece increíble que la prueba de una transformación tan radical se reduzca a algo tan íntimo. No fue un milagro público, sino un susurro en privado. Dice mucho sobre lo que el autor valora, ¿verdad? Sí, desde luego. Pero claro, aquí es donde el texto plantea la gran contradicción. Si es un acto tan vital, tan instintivo, ¿cómo es posible que sea, según sus propias palabras, el deber más descuidado? Esa es la tensión que recorre todo el análisis. Y él no se anda con paños calientes al explicar las razones, ¿eh? No. La primera que da es que orar no es natural para el ser humano. Sostiene que nuestra inclinación por defecto es alejarnos de Dios, no buscarlo. Requiere un esfuerzo consciente ir contra esa corriente. Vale. Y la segunda razón me parece fascinante, sobre todo pensando que la escribió en el siglo XIX. Dice que orar está pasado de moda, que a muchos les daría vergüenza admitir que lo hacen. Es verdad, parece muy actual. Hoy quizás no lo llamaríamos vergüenza. Se manifestaría de otra forma, ¿no? Claro. La sensación de que es algo irracional, una pérdida de tiempo en un mundo pragmático o simplemente indiferencia. Pero la idea de fondo, la de que es una práctica que va a contracorriente de la cultura dominante, sigue muy vigente. Totalmente. Y su tercera razón es aún más directa, casi una confrontación. Dice que la vida de muchas personas es sencillamente incompatible con la oración. Y aquí suelta otra de esas frases que te dejan pensando. Sí, La oración consumirá el pecado o el pecado ahogará la oración. Es una de las citas más famosas del libro. es que es potentísima. De paz, sino como un campo de batalla. Ambas cosas, una vida de pecado consciente y una vida de oración sincera, no pueden coexistir en el mismo espacio por mucho tiempo. Una de las dos fuerzas acabará ganando. Es una idea muy poderosa. O alimentas una cosa o alimentas la otra. Pero no puedes mantener ambas vivas indefinidamente. Y la última razón que da es bastante sombría, la verdad. Sí, es la observación que hace de los lechos de muerte. Dice que ha visto a muchas personas que en sus últimos momentos se revelan como completos extraños para Dios. Qué duro. Son incapaces de hablar con Él porque nunca han cultivado esa relación. La hora de la muerte revela que la línea de comunicación nunca estuvo abierta. Es una imagen desoladora, pero busca sacudir al lector para que no llegue a ese punto. Claramente. Pero el texto no se queda en el miedo o la advertencia. De hecho, da un giro muy notable hacia un tono mucho más esperanzador, cuando empieza a hablar no de la obligación, sino del poder que se esconde en la oración. Efectivamente. Aquí es donde pasa de ser un deber a ser un privilegio. Argumenta que la diligencia en la oración privada es el secreto de lo que él llama santidad eminente. Ajá. Observa que la gran diferencia que ve entre los cristianos que describe como de la retaguardia y los de la vanguardia no está en su conocimiento o sus dones, sino en la calidad de sus hábitos de oración. Y para ilustrar ese poder no se corta un pelo, vamos. Recurre a ejemplos casi de película. Menciona que la oración abrió el Mar Rojo, que hizo que el sol se detuviera en el cielo. Sí, sí. E incluso cita a la reina María de Escocia, que supuestamente dijo una frase increíble sobre el reformador John Knox. Temo las oraciones de John Knox más que un ejército de 10.000 hombres. La idea que quiere transmitir es que la oración no es un simple ejercicio piadoso. No. Es una fuerza real que puede influir en el curso de la historia. Es, como se ha dicho a menudo, mover el brazo que mueve el mundo. Pero lo que me parece más interesante es cómo aterriza ese poder cósmico en algo muy práctico: la prevención de las recaídas espirituales. Ahí está la clave.
Su tesis es que las grandes caídas morales o de fe nunca ocurran de repente. No son un evento público explosivo. No surgen de la nada. No, comienzan de forma silenciosa e invisible, con el abandono progresivo de la oración en privado. Es un diagnóstico psicológico muy agudo. Es el resultado de una erosión lenta de la disciplina interior. Ryle dice que los hombres caen primero en privado mucho antes de que caigan en público. Es una idea muy potente sobre la importancia de lo que nadie ve, y para describir el estado de una persona que ha sufrido una de estas caídas, vuelve a usar metáforas muy dolorosas. Habla de un barco varado, de una iglesia en ruinas. Uf, y un águila con las alas rotas. Qué imagen tan desoladora y a la vez tan precisa. ¿Verdad? Transmite esa sensación de potencial perdido, de algo que fue hecho para volar y ahora está atrapado en el suelo, arrastrándose. Es una de esas imágenes que se te quedan grabadas. Sin duda. Pero la otra cara de la moneda no es solo evitar el desastre, sino encontrar consuelo y felicidad. Cita al apóstol Santiago: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Claro, desde esta perspectiva, mucha de nuestra infelicidad viene de intentar cargar con todo el peso del mundo sobre nuestros hombros. La oración se convierte en el mecanismo para transferir esa carga a alguien que sí puede soportarla. Vale, creo que el porqué de la oración queda clarísimo. Pero una de las partes más útiles del texto, sobre todo para alguien que ya esté convencido, es cuando se pone en modo manual de instrucciones. Sí, es el capítulo 9. Es como si dijera: de acuerdo, si te he convencido de la importancia de esto, ahora déjame darte algunos consejos para que no lo hagas de cualquier manera. Y ofrece una serie de pautas para evitar que la oración se convierta en una rutina vacía. Hablemos de algunos de esos consejos. Me llama mucho la atención cuando habla de orar con valentía o audacia. Normalmente uno asocia la oración con la humildad, con la sumisión, no con la osadía. ¿A qué se refiere exactamente? Él lo llama una santa audacia y advierte de que no se trata de una familiaridad irrespetuosa, ¿eh? No, claro, sino de la confianza de un hijo que habla con su padre. Y pone ejemplos bíblicos muy fuertes. Moisés suplicándole a Dios por Israel, casi recordándole que su propia reputación estaba en juego. Ya. O Josué preguntándole directamente: ¿y qué harás tú a tu grande nombre? No es arrogancia, es basar tus peticiones en el propio carácter y las promesas de Dios. Entiendo, es como decirle, sé que eres así, y porque sé que eres así, me atrevo a pedirte esto. Es una lógica fascinante. Otro consejo que me pareció muy directo es el de la plenitud. Critica lo que llama oraciones atrofiadas, enanas, recortadas. Sí, critica esas oraciones apresuradas, de mínimos, que se hacen por cumplir. Y cita directamente la Biblia. No tenéis porque no pedís. Su exhortación es a pedir en grande, a abrir la boca, a no tener miedo de presentarle a Dios anhelos y proyectos ambiciosos. Y de la plenitud pasa a la particularidad. Este consejo me parece oro puro. La analogía del paciente que va al médico y le dice «estoy enfermo» sin describir ningún síntoma es genial. Es buenísima. ¿Por qué cree que insistía tanto en la importancia de ser específico? Porque la generalidad es una forma de esconderse. Decir «Señor, perdona mis pecados» es fácil. Lo difícil y lo que realmente produce un cambio es decir «perdóname por la envidia que sentí hacia esta persona». Claro. Por las palabras hirientes que le dije a esta otra, por mi pereza en este asunto concreto. Nombrar las cosas las hace reales y te obliga a enfrentarlas. Es casi una forma de mindfulness espiritual, ¿sabes? Sí, en lugar de una vaga ansiedad, Riley te pide que identifiques y nombres tus problemas. Es una disciplina mental muy potente. Mucho. Y esto va más allá de uno mismo, ¿no? También habla mucho de la intercesión, de orar por otros. Muchísimo. Insiste en que la oración no puede ser un acto egoísta. Hay que llevar a otros ante Dios, la familia, los amigos, la iglesia, incluso los enemigos. Y aquí cita una frase preciosa que, según dice, escuchó una vez. ¿Cuál? El que me ama mejor, me ama en sus oraciones. Le da un peso y una profundidad al acto de orar por alguien que es increíble. Es una frase para enmarcarla, desde luego. Y por último, insiste en un elemento que considera inseparable de la verdadera oración, la acción de gracias. Para él, una oración que solo pide y nunca agradece es una oración incompleta, casi maleducada. Sostiene que siempre, absolutamente siempre, hay motivos para dar gracias. Incluso en los peores momentos. Incluso ahí.
Como él dice, de forma muy directa, el simple hecho de no estar en el infierno y tener la esperanza del cielo ya es motivo suficiente. La gratitud, para Ryle, es lo que equilibra la balanza y mantiene la perspectiva correcta. Entonces, recapitulando un poco, el texto nos ha llevado por un viaje completo. Hemos visto la oración como una prueba de vida casi biológica, como un campo de batalla interior, donde se decide el destino del alma, Exacto. como una fuente de poder casi ilimitado, y finalmente como una disciplina que hay que cultivar con reverencia, audacia, detalle y gratitud. Esa es la panorámica. Y para cerrar todo su argumento, Ryle utiliza una última metáfora que, en mi opinión, es la idea más potente y memorable de todo el libro. Es la que lo resume todo. ¿Cuál es? Dice que la oración es el pulso espiritual y añade que a través de ese pulso se puede medir la verdadera salud del alma, El pulso. que es el barómetro espiritual que indica lo que está bien o mal en nuestros corazones. No los actos que todo el mundo ve, ni las declaraciones de fe que hacemos en público, sino la calidad, la constancia y la sinceridad de nuestra comunicación privada con Dios. El pulso espiritual. Es una imagen perfecta porque es algo que puedes medir tú mismo, en privado. Nadie más necesita saberlo. No. Es un diagnóstico personal e intransferible. Exacto. Y basándose en esa idea, el texto deja flotando en el aire una pregunta final, una pregunta que no escribe pero que es inevitable. A ver, Si acertamos esa metáfora, si la oración es realmente el pulso del alma, la pregunta que nos queda a cada uno es, ¿qué nos diría hoy nuestro propio pulso espiritual sobre el verdadero estado de nuestra alma? Las reseñas están disponibles en los sitios web vikemisionera.net.pe y resenasdelibroscristianos.webnot.pe. Escuche y solicite reseñas de otros libros en nuestro sitio web.